Ya estamos en directo. Bienvenido a LinkedIn Live y a Facebook Live. Gracias por estar aquí, por compartir este pedazo de tu tiempo conmigo. Y venimos con un tema súper interesante basado en un libro. De hecho, ya lo verás más adelante y es que hablaremos del libro del método Tokei. Al final está escrito por uno de los grandes gurús del sueño, que es Eduard Stevie, que seguramente ya te suena por su método a la hora de dormir niños. Pero más allá de esto, una de las cosas interesantes que tiene es su clínica del sueño. Así que en este vídeo veremos un poco cuáles son las últimas investigaciones al respecto, pero sobre todo de forma fácil. No hablaremos, de acuerdo, aquí de las grandes cosas que hay dentro del cerebro y cómo funcionan las neuronas y cómo funcionan ciertos transmisores, sino que lo haremos de una forma muy sencilla, de acuerdo con trucos prácticos que puedes hacer y sobre todo que puedes utilizar desde ya para descansar mejor y en última instancia para rendir más. Porque como bien sabes, de acuerdo, esto es un canal de productividad, neurociencia y sobre todo también todo lo que tenga que ver con bienestar. Porque cuando hablamos de productividad, no hay productividad sin bienestar. Hola, ¿qué tal? Soy Miquel Nadal, encantado de saludarte. Soy especialista en neurociencia y productividad. Y como decíamos antes, hoy hablaremos del sueño, pero sobre todo del sueño productivo. Hablaremos también de cronotipos, de energía mental, de cómo influyen los patrones de luz en tu día a día y pequeños hábitos muy sencillos que puedes aplicar para mejorar esa productividad personal. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece interesante? Así que vamos allá, ¿de acuerdo? Antes de empezar, lo primero que me gustaría preguntarte es, oye, ¿cuántas horas sueles dormir habitualmente de media? Sí, ya sé que hay personas, de acuerdo, que pueden dormir un poquito más, otras menos. Oye, Miguel, que yo he dormido muy poco hoy, pero mañana voy a dormir más. O al revés, la semana anterior sí que dormí, pero esta semana no he dormido mucho. Bueno, al final estamos hablando de una media, un poquito también para saber, oye, ¿qué tal esto del descanso? ¿Es una cosa que tú también lo aplicas para ti o siempre les dices a las otras personas que deberías dormir más, deberías descansar más y tú no lo haces? Yo en mi caso, de acuerdo, de media, aproximadamente suelo dormir unas 7 horas y media. Intento que siempre sean los ciclos de hora y media, que como bien sabes es lo que dura también el sueño fase profunda, especialmente la fase REM. Al final son ciclos totales, de acuerdo, donde pasas por las 5 fases en esta hora y media. Así que intento, de acuerdo, de esta manera dormir de esas fases para después despertarme mejor. Hablaremos también de algunos trucos a este respecto, sobre todo para que te levantes fresco como una rosa. Eso es una de las ideas principales que hablaremos en este live. Fabuloso, ya estamos aquí de nuevo, ¿de acuerdo? Hemos hecho un pequeño descanso para que ya te ubiques, para que tomes notas sobre lo que vamos a hablar y esta presentación, como decíamos antes, estará en mi canal de YouTube, que antes ya he colgado el link. Dicho esto, como decíamos antes, hablaremos del libro El método Tokei, un libro publicado, de acuerdo, este año, en 2021, justamente por Eduard Stevie, de acuerdo, y Carla Stevie, que es su hija, y son dos grandes doctores, de acuerdo, especialistas en sueño desde hace mucho tiempo, algunas veces polémicos también en algunas cosas, de acuerdo, sobre todo los métodos para dormir con sus hijos, pero bueno, al final, como siempre, de todo se puede aprender y creo que este libro está muy bien porque al final ilustra algunas cosas que todos deberíamos hacer en algún momento, que es cuidarnos nosotros por dentro, más allá de lo que sería la comida y la alimentación, que por supuesto es importante, sino cuidar nuestros relojes internos. Sí, lo escuchaste bien, nuestros relojes internos, porque en general existen muchos tipos de relojes. Como bien sabes, tienes el de la cocina, tienes, por ejemplo, el del tiempo, es decir, si está lloviendo o no, si hace sol o no hace sol, y uno de los importantes, ¿de acuerdo?, es el reloj interno, que al final nos dice un poco si estamos ajustados o no a nuestra propia realidad, y eso, si no está bien cuidado, atención, porque puede generar muchísimos problemas a nivel de salud. Por eso tengo preparada, de acuerdo, una presentación donde hablaremos sobre lo mejor del libro, pero antes, si quieres saber más sobre este libro, ¿de acuerdo? Te gustaría ojearlo, comprarlo también para saber un poco más sobre qué habla, porque lo quieres ver tú y no quieres que te lo explique Miquel, ¿de acuerdo?, en este resumen, pues oye, adelante, ¿de acuerdo? Te voy a pasar el link también tanto en LinkedIn como en Facebook. De hecho, ahí lo tienes, ¿de acuerdo? Ahí un segundito. Ahí está, perfecto, el método, ¿ok? Bien, yo sobre todo siempre me gusta meterle un poquito de productividad al respecto, que está bien todo esto, pero al final hay que meterle un poco de productividad porque este canal va mucho de productividad y al final el sueño es una de las partes indispensables. En muchos talleres, de acuerdo, siempre lo pregunto y hay gente que me dice, oye, ¿cuál es la mejor técnica de productividad del mundo? Yo le digo, hombre, técnicas hay muchísimas, metodologías también, herramientas, las que tú quieras. Pero en cambio, si hubiera una técnica, algo concreto, un hábito que pudiéramos hacer cada día que fuera el que más dispara tu productividad, lo tengo sencillo, lo tengo facilísimo. Dormir. De verdad, si hay que invertir en algo, invierte primero en dormir. Y después, progresivamente, no te preocupes, ya harás otras cosas, ya mejorarás las técnicas. Pero si tienes un déficit serio en el sueño,
fíjate que no es un tema solo de productividad, sino sobre todo un tema de salud. Y hoy en día sabemos, de acuerdo, que no dormir tiene consecuencias nefastas para tu salud. Por lo tanto, no es ninguna broma. No estamos hablando de una cosa así, un brindis al sol. No estamos hablando de algo muy serio que hay que cumplir, sobre todo por un tema de salud. Así que hablaremos de ello, hablaremos de ello. Perfecto. Muy bien. ¿Estás todo listo? Sí. No sé si estás, las personas que estén ahí justamente, ¿de acuerdo? Están ahí en LinkedIn y en Facebook. A ver si me pueden comentar, ¿de acuerdo? Que todo está listo, que se escucha todo bien. Sí, parece que sí, que se escucha todo bien. Ahí está. Hola Nidia, ¿cómo estás? Gracias de verdad por tu comentario, para saber que estás ahí. Genial. Pues bien, vamos a hablar, ¿de acuerdo?, de este método Tokay, que es el arte de dormir bien para rendir mejor. Porque a veces intentamos hablar de temas muy técnicos, muy productivos, muy marketingianos, que todo esto está muy bien. Pero dormir es la esencia de todo. Al final tenemos que empezar desde el principio. Así que vamos ya, de acuerdo, un poco a hablar de este libro que antes te he dejado también el link por si quieres saber un poquito más sobre él, si quieres adquirirlo. La verdad es que es una gran sorpresa, no tengo nada con ellos, por lo tanto esto es totalmente libre para ti. Así que adelante con ello, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de este libro. Como bien sabes, siempre empezamos con un índice, al final es un índice muy sencillo. En la primera parte, de acuerdo, hablaremos de un concepto que se habla muy bien en el libro y la verdad es que está muy bien explicado. Fíjate que yo nunca le había dado este nombre y me parece muy acertado. Tampoco es verdad que suena muy bien, porque si alguien le dice, usted tiene cronodisrupción, bueno, suena un poco mal, no sé tú, pero si a mí me dicen, oye, usted es cronodisruptivo, en principio me chirría un poco, no me termina de convencer, pero es verdad que me gusta mucho cómo está enfocado y al final significa que tienes un desajuste en los relojes internos de tu cuerpo, de tu organismo, de tu mente. Es una cronodisrupción. Al final, disruptivo está muy de moda, hay que decirlo, así que cronodisrupción está bien encontrado, bien hallado, ¿de acuerdo? La segunda parte es hablarte del método Tokay que se habla en el libro y algunos de los tips más relevantes que salen. No hablaremos de todos, evidentemente, porque son muchísimos, pero los más relevantes sí. Ya lo sabes, me gusta terminar con algunas reflexiones muy sencillas también para entender las 4 cosas básicas del libro y más allá de eso, que sobre todo te haga pensar. Y a partir de aquí, esta alimentación para pensar, como dicen los ingleses, es el food for thought. A partir de aquí, de acuerdo, me puedas comentar también cuáles son tus comentarios, tu visión al respecto y adelante. Primero de todo, quería preguntarte, ¿no?, a todas las personas que están por acá, ¿sí?, un poco, ¿qué opinas cuando piensas en dormir? ¿Para ti dormir es algo importante? ¿No lo es? Porque fíjate que hay gente que piensa que dormir es perder evolución mental. Oye, cuando alguien me habla de dormir, yo no me hables de dormir, porque dormir es para las personas perezosas, para las personas que están ahí siempre haciendo nada, ¿no? Y creo que es importante este punto. Al final, dormir es un estadio evolutivo. En muchos años, de acuerdo, las personas hemos tenido muchos cambios en la vida, pero curiosamente, esto es importante, nunca hemos cambiado las horas de dormir, ¿sí? Es decir, es una cosa que es muy curiosa, hemos evolucionado, ahora somos más altos, más fuertes, más robustos, tenemos menos pelo para protegernos del frío porque hemos evolucionado en este sentido. Algunas cosas no tanto, pero en algunas cosas sí. Pero en cambio, en el tema del sueño, esto no ha cambiado prácticamente nada. No hay mucha diferencia entre hace millones de años cuando el ser humano también dormía sus horas con hoy. Es decir, esta evolución no se ha producido. Y esto, más allá de ser un error de evolución, al final tiene mucho que ver en cómo somos nosotros y lo que necesitamos. Así que dormir no es una pérdida de evolución mental. Al contrario, lo que estamos haciendo, de acuerdo, es darle un poquito más de energía a esta evolución mental que tenemos todos. O sea que vamos a empezar con este primer punto, que es la cronodisrupción. No sé si me puedes comentar en el chat si habías escuchado nunca este concepto de cronodisrupción. Yo en mi caso tampoco, ¿de acuerdo? Hasta que no leí el libro, la verdad es que no lo había sabido. Así que coméntamelo si ya lo conocías o no, porque seguramente alguno de vosotros, ¿de acuerdo?, ya lo conocía anteriormente. Venga, vamos allá con el primer punto. Cronodisrupción, ¿sí? La primera cosa que quería decir, ¿de acuerdo?, es una de estas frases que a mí me gusta poner, ¿de acuerdo? Esta frase, al final, la escribí un día y quería compartirla contigo, y es que a veces pensamos mucho en grandes cosas que quiero conseguir, ¿no? Es decir, menos sueños de grandeza y más grandeza durante el sueño. Con eso no quiero restar importancia a los sueños de grandeza, evidentemente son muy importantes, ¿no? Pero a veces nos pasamos el día despiertos pensando en lo que te gustaría conseguir. Es que quiero conseguir esto, es que quiero conseguir lo otro, quiero conseguir tener un cuerpo esbelto, es que quiero, por ejemplo, adelgazar 20 kilos, es que quiero hacer mucho deporte cada día. Sí, evidentemente todo esto está bien, pero a veces hay que disminuir un poco esa intención de los sueños y bajarlo más a lo terrenal. Y una de las cosas más importantes es el sueño, sobre todo lo más importante, cómo gestionas el sueño. El siguiente punto, de acuerdo, que tenemos que hablar sí o sí, que seguramente ya te suena porque has escuchado muchísimas veces, es el ritmo circadiano.
Cuando hablamos de ritmo circadiano nos referimos a ese día completo, ¿de acuerdo?, que todas las personas tienen dentro de su cuerpo. Y esto fíjate que en general es una cosa totalmente personal del ser humano. Y esta cifra que tienes aquí son las últimas investigaciones en el tema de cuánto tiempo dura. Y fíjate que hay un poquito más. Es decir, además de las 24 horas de rigor, que circadiano al final se significa cerca de un día en latín, 24,6, como puedes ver aquí, ¿de acuerdo?, al final sería un poquito más. Por eso se recomienda dormir, por ejemplo, la siesta, porque como tenemos esta especie de desajuste en el cual 24 horas no son exactas, se recomienda hacer breves descansos durante el día. Ojo, eso no significa dormir en varias horas durante el día, es lo que se llama el sueño polifásico, que es lo que hacen, por ejemplo, personas muy mayores o también bebés, que al final necesitan dormir durante diferentes fases del día. Así que esta cifra un poco es el día y un poquito más de lo que duraría un ritmo circadiano. No sé si esto lo sabías, ¿de acuerdo? Pero es interesante sobre todo para entender que nuestro cuerpo no es exacto al día, sino que va un poquito más avanzado en este sentido, ¿de acuerdo? Así que este sería el primer punto que quería compartir contigo. Más cositas, ¿de acuerdo? Factores que condicionan la salud, ¿sí? Fíjate que todo esto tiene mucho que ver con la cronodisrupción. En este caso, de acuerdo, como puedes ver, aquí tendrías como 4 claves que son básicas para tu salud y una de ellas son los ritmos circadianos, ¿de acuerdo? Esta ilustración, como puedes ver, está en catalán, ¿de acuerdo? Porque el libro en este caso lo compré en catalán, pero sí que es verdad que si te fijas, ¿de acuerdo?, se entiende perfectamente. Primero de todo, ritmos circadianos sería el primer punto. El segundo punto es la alimentación, todo lo que tenga que ver con la comida, evidentemente, si comemos sano, si no. Otra cosa sería definir qué es sano, porque aquí entraríamos, de acuerdo, en una disquisición sin límites, porque comer sano, ¿qué significa? Tenemos muchísimos dietistas que se lanzan huevos unos a otros. Bueno, huevos no, depende, porque algunos no. Pero sí que es verdad, de acuerdo, que en general hay mucha controversia sobre este tema. ¿Qué significa comer sano? De hecho, me encantaría dentro de un día, de acuerdo, enviarte también a un dietista diferente para que veas diferentes posiciones también sobre el tema de la alimentación y la productividad personal. Actividad física, por supuesto. Al final, el movimiento también elimina estos ritmos y tiene mucho que ver con la salud. Y el último, de acuerdo, tiene que ver con esta activación mental, que básicamente es un poco también la actividad que le damos nosotros a nivel de memoria, a nivel de hacer diferentes ejercicios mentales, de diferente complejidad mental, que hace que estemos mucho más activos y, por supuesto, también mejora nuestra salud cerebral en este sentido. Entonces, uno de los puntos importantes, fíjate que está al mismo nivel que la actividad física, de la alimentación y de la actividad mental, son justamente estos ritmos circadianos. Así que no estamos hablando de una cosa menor, porque al final las diferentes partes de nuestro cuerpo funcionan de esta manera. Porque una cosa es el reloj interno a nivel mental, pero fíjate que la mayoría de cosas que hablamos de los ritmos circadianos es un tema biológico. Lo digo porque esto en los talleres, sobre todo que hacemos de gestión del tiempo y neuroproductividad, nos preguntan muchas veces, oye, ¿por qué a 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, después de un día duro, todavía tengo algo de energía para hacer cosas que no son de mi trabajo? Yo siempre digo, oye, la energía es un tema biológico, la motivación no. La motivación al final es un tema psicológico, es un tema mental. Entonces, a veces lo que pasa es que aunque estés muy cansado, la motivación hace que tengas ganas de hacer más cosas. Pero fíjate que entonces ya es diferente, ya no hablamos de biología, hablamos de psicología. Sí, todo va junto, por supuesto, pero no es exactamente lo mismo. Así que esta diferencia creo que es importante. Además de esto, de acuerdo, del ritmo circadiano, hay algo que hay que entender que es el más importante de todos, que es este reloj interno. Entonces, cuando hablamos de la cronodisrupción, que justamente es el concepto que estábamos hablando antes, cuando se desajusta nuestra vida, ahí es cuando tenemos ese problema. Por ejemplo, si empezamos a salir de noche, ¿de acuerdo?, durante muchos días, si empezamos, por ejemplo, a dejar de dormir, si empezamos al consumo de drogas, si empezamos, por ejemplo, a hacer un tipo de vida, ¿de acuerdo?, que no tiene nada que ver con lo que solíamos hacer, si somos muy controladores, si, por ejemplo, tenemos mucho estrés, mucha ansiedad, todo eso hace que el reloj interno vaya cambiando poco a poco. Pero esto no es baladí, no es menor. Al final, cuando cambias el reloj interno, estás cambiando tu vida y, sobre todo, estás cambiando tu organismo. Para bien o para mal, aquí ya dependerá un poco de cómo lo hagamos, pero, sobre todo, hay ciertos puntos en común que me gustaría compartir contigo para que vieras que, ojo con el cambio del reloj interno, porque, en general, el reloj interno que tú tienes es determinante, de acuerdo, para tu vida. Y si hablamos del reloj interno, pues, obviamente, tenemos que hablar de diferentes relojes internos que tenemos en el cuerpo. La temperatura de tu cuerpo. La temperatura de tu cuerpo cambia durante el día, ¿de acuerdo? Ya sabes que al final lo que pasa muchas veces es que va subiendo y va bajando durante el día porque al final también tiene un ritmo circadiano, ¿sí? Lo otro tiene que ver con el cortisol, es decir, la hormona del estrés, la hormona que te activa. Al final también va cambiando durante el día, ¿sí? Entonces, por las mañanas, por las tardes es distinta. La presión arterial también tiene un ritmo circadiano diferente, es decir, va cambiando. Qué curioso, de acuerdo, que tengamos tantos elementos que tengan esta disrupción, estos cambios, ¿no? Además de eso, también tenemos la fuerza muscular.
No es la misma, de acuerdo, la fuerza muscular que tienes a las 8 de la mañana que la fuerza muscular que tienes a las 6 de la tarde. Así que estos puntos, de acuerdo, creo que son interesantes a tener en cuenta. Después hay otros temas, ¿no? La respiración, la digestión. Fíjate que gran cantidad de temas, de acuerdo, que también cambian, ¿no? Por ejemplo, la gran cantidad de digestión del microbioma que tienes en los intestinos también influye, de acuerdo, en tu forma de digerir. Por eso la gente que cambia mucho los horarios después no sabe si tiene hambre o tiene hambre a horas que no sabe. Lo mismo pasa, de acuerdo, cuando tienes un jet lag, cuando te vas a otro país, de acuerdo, pues automáticamente cambias también este reloj interno y hace que automáticamente también las horas de comer y la sensación de la comida sea totalmente distinta en este sentido, de acuerdo. Y por último, de acuerdo, está la melatonina, que como bien sabes, de acuerdo, su producción se activa por la noche justamente para que te ayude a dormir. Por eso algunas personas toman dosis de melatonina, ¿de acuerdo?, para que les ayude a dormir, pero esto no siempre funciona, ya que la medicación tiene que estar muy bien controlada, punto número 1. Y punto número 2, ¿de acuerdo?, no siempre funciona tomándote unas dosis de forma autoadministrativa, es decir, que te lo tomes tú mismo. Tiene que haber algo más ahí, es decir, la melatonina al final no deja de ser la sustancia en sí, es decir, al final es una pequeña hormona, por decirlo así, pero el resto no sería lo mismo. Es decir, cuando al final tomamos una pastilla, estamos simplemente haciendo algo externo. Hay que cambiar algunos hábitos. Esto va más allá de tomarse algo. No tiene nada que ver con tomarse una vitamina, por decirlo así, una pastillita y ya está. Con temperatura, fíjate que nuestro cerebro, ¿de acuerdo?, se enfría cuando vamos a dormir. De hecho, se ha estudiado, ¿de acuerdo?, que se enfría más o menos en 0,5 grados. Esto es mucho para el cuerpo. Es decir, medio grado, en este caso hablamos de grados Celsius, ¿de acuerdo? Pero fíjate que se baja 0,5 grados, ¿de acuerdo?, para dormir mejor. Es decir, se enfría para dormir mejor. Y después, cuando te despiertas, está un poquito más caliente. De hecho, supongo que te has notado, ¿de acuerdo?, que justo cuando te despiertas estás mucho más caliente. No solo porque te tapaste con la manta si tenías un poco de frío, sino porque además tu cuerpo está un poquito más caliente. Entonces, es un punto también a tener en cuenta, ¿no? Cuando hablábamos del cortisol, por ejemplo, el cortisol también es una de las hormonas también muy interesantes. Fíjate que empezamos a producir cortisol en la segunda parte de la noche, es decir, cuando ya estás ya un rato dormido, llevas un tiempo dormido, entonces empiezas a producir ese cortisol, ¿de acuerdo? Porque justamente tendrás mucha más energía por las mañanas. Entonces produces esa hormona mucha más en abundancia porque durante la jornada este cortisol, es decir, este ímpetu que tú tendrás, este estrés para hacer las cosas, estrés bueno, no siempre tiene que ser malo, fíjate que está muy relacionado de acuerdo con la actividad que tú haces. A lo largo de la jornada, este nivel de cortisol irá disminuyendo y eso evidentemente hará que cuando vayas a dormir el nivel de cortisol sea el más bajo de todo el día. Entonces, tiene un ritmo circadiano también. Y fíjate qué curioso, ¿eh?, que necesitemos descansar para que después estas hormonas funcionen. Este es también un punto también, ¿no? Por ejemplo, la presión arterial. Dice que durante la jornada hay dos picos, ¿sí? Durante la jornada hay dos picos. Uno por la mañana y después hay otro por la tarde. Y también es un punto interesante esto de la presión arterial, porque significa, de acuerdo, que al final hay bajones durante el día. Concretamente, en la siesta tenemos un bajón. Entonces, esta presión arterial también cambia, ¿sí? ¿De acuerdo? La fuerza muscular. La fuerza muscular es un clásico, entonces la pregunta es, oye, ¿cuándo hacemos deporte y cuándo no? Pues, por ejemplo, una cosa que sabemos hoy es que la resistencia muscular, es decir, por ejemplo, correr o hacer una maratón, suele ser, por ejemplo, por la mañana, a principio del día. De hecho, todas las maratones a nivel mundial, si te fijas, suelen ser por las mañanas. No sé si sobre las 10, sobre las 11, sobre las 9, sobre las 8, justo a primera hora del día, ¿de acuerdo? Pero en cambio, de acuerdo, todo lo que tiene que ver con más fuerza explosiva, ¿sí?, es decir, todo aquello que tiene que ver más con velocidad, al final es mejor por la tarde. Esto es curioso también, es mejor por la tarde. Por eso muchos partidos, de acuerdo, de fútbol, por ejemplo, son a partir de las 3, las 4, las 5 de la tarde, porque en ese momento se ha demostrado, de acuerdo, que es cuando los jugadores rinden más. Las 10 de la noche no lo sería, lo digo porque ya sabes que hay algunos partidos de fútbol, de acuerdo, que son a las 10 de la noche. 10 de la noche no sería para nada, de acuerdo, un momento clave para poder hacerlo. Así que ya lo sabes, de acuerdo, importantísimo esto. Y después decíamos también que la melatonina es una de las hormonas importantes, ¿no? Primero de todo porque da cuerda a este reloj interno que nosotros tenemos, es decir, al final le da un poco de fuelle, ¿no? Y en segundo lugar, porque esto se segrega desde la glándula pineal, no sé si lo conoces, ¿de acuerdo? Y al final produce muchos procesos celulares y neurofisiológicos como el ciclo del sueño, ¿sí? Así que es un punto importante. Así que la melatonina es un punto clave que hay que tener en cuenta y, por supuesto, quería compartirlo contigo también para que quedara claro. Dicho esto, ¿de acuerdo? Volvemos otra vez a la presentación, ¿sí? ¿De acuerdo? Volvemos a la presentación. Vamos allá, ¿de acuerdo? Estamos hablando de este tema y fíjate que aquí empieza ya el conflicto, ¿no? Todo esto que estamos hablando está muy bien, ¿vale? Todos estos ritmos circadianos que tenemos este gran problema, especialmente durante el día si no los cuidamos bien. Y ahí es donde aparece, ¿de acuerdo?, estos relojes desajustados.
que esto sería el significado de la cronodisrupción. Cronodisrupción significa que nuestros relojes internos empiezan a ir locos. Y fíjate que no solo es un tema de dormir mal, que por supuesto también, antes lo decíamos, pueden ser temas de ansiedad, temas de estrés, temas de no llevarse bien con los compañeros, problemas varios que podemos llegar a tener. Así que hay muchísimas cosas, de acuerdo, que pueden pasar y que no solo es un tema de no dormir bien. La gente la piensa que solo es un tema de, bueno, he descansado mal, por lo tanto hoy estoy un poco... No. Esto al final tiene mucho que ver con patrones psicológicos, cosas que te pasas habitualmente. Y es clave, de acuerdo, que pase eso. Así que fíjate que el sueño va mucho más allá de esto. Al final, descansar poco implica después también tener menos autocontrol, te enojas, te enfadas mucho más, es decir, a la primera de cambio, cuando alguien te dice algo que no te gusta, te enfadas directamente y le dices algo que no deberías decir, algún improperio o alguna cosa que ahora mismo no voy a comentar. Por lo tanto, la cronodisrupción existe en marchas forzadas, existe de verdad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando entramos en esto, en los relojes desajustados, fíjate la gran cantidad de consecuencias. Algunas de ellas, las más graves, son las que puedes ver aquí, ¿de acuerdo? El tema del cáncer, fíjate que cuando estás desajustado, aumentamos las posibilidades del cáncer y sobre todo dos tipos de cáncer, como puedes ver aquí en la pantalla. El primero el de colon, ¿de acuerdo? Y el otro el de mama, ¿sí? Entonces es un tema interesante porque justamente la investigación nos dice que afecta directamente a estos dos tipos de cáncer. Curiosamente, no otros, podrían ser otros perfectamente, pero en este caso solo son estos dos. Otro punto de acuerdo, la obesidad. De hecho, esto es un clásico, de acuerdo, especialmente entre el público adolescente, aunque también lo estamos viendo cada vez en edades más tempranas. Mucha gente, de acuerdo, por el hecho del cambio de horario, por estar jugando demasiado delante de la computadora, ordenador, o simplemente, de acuerdo, por pasarse demasiadas horas delante de la pantalla, hace que la gente empiece a comer mal porque empieza a romper, de acuerdo, esos hábitos que tiene diarios. Y eso al final afecta y atenta directamente contra el reloj interno. Por eso produce esta obesidad. Porque primero de todo se desactualizan todas las hormonas. Las hormonas también, si te fijas, antes lo hemos hablado, la mayoría de ellas tienen un reloj interno. Y ese reloj interno, cuando se rompe, ahí tenemos el problema, porque empieza un poco el declive, ¿de acuerdo? Por decirlo así, ¿no? Un poco el declive hormonal, las cosas no funcionan de todo bien, las hormonas se pierden y por ese motivo, ¿de acuerdo? La gente no empieza a comer bien, se desajustan los horarios de la comida y eso finalmente termina impactando también en la calidad de la digestión. Al final, como bien sabes, de acuerdo, en el intestino tenemos diferentes bacterias, hay muchísimas cosas ahí, aparte de los jugos gástricos, lo que tenemos, que podría ser, por ejemplo, todo el tema del microbioma, que son todos los bacterios que tenemos ahí, de acuerdo, las bacterias que tenemos justamente aquí, que hace que hagamos mejor la digestión, pues justamente tiene que ver con esto, con la obesidad. Otros temas, ¿de acuerdo? Ansiedad y depresión. Cuando reajustas las cosas en tu vida y tienes horarios un poco locos y no sabes muy bien cuándo tienes que comer y tienes discusiones todo el día y a lo mejor trabajas a destiempo, trabajas por la noche, después trabajas durante el día, no sabes muy bien dónde estás, también nos ayuda, ¿de acuerdo?, a generar más estados de ansiedad y de depresión, ¿no? Y además de esto, obviamente hay más cosas. Además, fíjate que puede haber todo el tema de enfermedades cardiovasculares, como podría ser, por ejemplo, los infartos de miocardio, déficits de memoria y déficits de atención. Al final hay una parte importante a nivel cognitivo y es que cuando estamos perdidos y el reloj tenemos ajustado, fíjate que en este momento, de acuerdo, no somos tan capaces de recordar las cosas. Si ahora mismo fuera el ejemplo, evidentemente estoy hablando de ejemplo, ahora fuese el caso en el cual tú te sintieras un poco aturdido, que has tenido un día raro, que llevas varios días, de acuerdo, sin dormir demasiado bien, o a lo mejor las cosas están yendo de aquella manera, seguramente la capacidad que tienes de prestar atención sería mucho más baja que una persona que ha descansado bien, de acuerdo, que tiene sus pensamientos más o menos en bucle, es decir, que al final los tiene más o menos controlados. Entonces, de esa manera, de acuerdo, esa persona no tendría ese déficit de memoria, ¿sí? Así que también es otro tema importante tener en cuenta. Y el último punto, obviamente, si estamos diciendo de que cambiar los relojes internos es un tema crucial para tu sueño, pues ¿a qué va a afectar directamente? Pues claro que sí, al insomnio. Es decir, estas largas noches de insomnio tienen mucho que ver con esos relojes desajustados que tenemos en el día a día. Así que también otro punto interesante a tener en cuenta. Qué bueno verte por aquí, Casta. Gracias de verdad porque el tema es súper interesante. Yo espero que sí. Al final estoy haciendo también un resumen de un libro que creo que es muy interesante, ¿de acuerdo? Sobre todo entender cuál es el kit de la cuestión referente al sueño y cómo impacta directamente, ¿de acuerdo?, no solo en nuestra productividad, sino también en nuestra salud en este sentido, ¿no? Así que perfecto, muy bien. Gracias de verdad por estar aquí. Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Un tema muy bueno, me toca muy de cerca. Gracias por la información. Oye, perfecto, pues espero que sea útil y sobre todo que eso nos dé más información para cambiar después, que no solo quede de acuerdo en el conocimiento, que está bien, sino que después también quede, obviamente, en la acción, en los hábitos que vas a implementar, ¿sí? Muy bien, ahora me gustaría preguntarte a todas las personas que están aquí, ¿cómo lo ves? ¿Sí? ¿Te parece interesante? ¿No? Es decir, además de eso, ¿hay alguna cosa que quieras añadir
¿Hay algún punto que hayas visto que te haya llamado especialmente la atención? Y digas, oye, este punto pues no lo había pensado nunca. Nunca había relacionado, de acuerdo, que el tema de los desajustes en los relojes internos pudieran crear incluso un cáncer. ¿De verdad pueden crear un cáncer esos desajustes? Pues sí, hoy tenemos mucha información bastante fehaciente, muchos artículos científicos hablan de ello. De hecho, te recomiendo que le eches un vistazo al libro, que tienes el link también en el mismo, es decir, en el mismo LinkedIn o el mismo Facebook, también en YouTube cuando lo veas más adelante, ¿de acuerdo? Tienes ahí el link del libro y la verdad es que está en toda la bibliografía y todos los artículos científicos en los cuales está basado. Además de esto, ¿de acuerdo? Hay más temas porque todo esto está muy bien, pero el problema es, oye, ¿cómo ajusto? ¿No? ¿Cómo hago para ajustar esos tiempos a mí? Lo primero es entender que existen tres tiempos diferentes. Tres tiempos diferentes. El primero, de acuerdo, es el tiempo interno que decíamos antes, que es tu propio reloj. Al final, tú más o menos tienes un reloj propio. Te levantas a una hora determinada, más o menos tu cuerpo funciona de una manera determinada, tienes hambre a un momento concreto del día y tienes ganas de ir a dormir cuando sabes que llegan las 9 o las 10 de la noche. Entonces, en ese momento ya tú ya sabes que tienes ganas de dormir. Eso al final es muy diferente para cada persona. Entonces, este tiempo interno, no existe un tiempo interno igual que otra persona. Tu tiempo interno siempre será único y exclusivo. No se puede compartir porque al final es algo, de acuerdo, que siempre se trabaja no solo a nivel biológico, sino también con los hábitos que vayamos adoptando. Otro tipo de tiempo, de acuerdo, que este es un poquito más diferente, es el tiempo externo social, ¿de acuerdo? Social significa un poco lo que hace tu ciudad, tu entorno a nivel, vamos a decir, de hábitos, de costumbres. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy en España, ¿de acuerdo? Y en España sabes que se come muy tarde. Todo lo que tiene que ver con el almuerzo, en otros países suele ser sobre las 12 o la 1 del mediodía, la 1 de la tarde. Aquí, curiosamente, ¿de acuerdo? Se suele comer mucho más tarde. Es verdad que a mí personalmente me gusta comer antes. Yo soy más de comer, pues, estilo 12, 1, pero sí que es verdad que la mayoría de las personas, y esto seguramente lo sabrán los espectadores de España, que al final se come bastante tarde. Normalmente a veces entre las 2 y las 3 de la tarde, es decir, ya bastante más tarde de los otros países habitualmente. Siempre hay excepciones, pero la mayoría, de acuerdo, suelen comer a esa hora. Entonces, depende mucho, obviamente, un poco de tu entorno, de cuándo terminen los colegios, si tienes que ir a buscar a tu hijo, de cuándo se cena habitualmente, de cuáles son los programas, por ejemplo, más vistos de televisión o de las series, que al final suelen ser a una hora determinada. En cada país es distinto, se juega mucho con los horarios, entonces es un punto importante también a tener en cuenta. Y por último, de acuerdo, claro, hay otro tiempo que nada, que no nos podemos ocultar. Este es el más fidedigno de todos, es un poco el más compartido a nivel social, a nivel mundial. Y es, oye, al final, ¿está el sol o no está el sol? ¿Es de noche o no es de noche? Evidentemente, hay latitudes, como bien sabes, como por ejemplo pues, el norte de Europa o la Laponia o por ejemplo la Antártida o todo lo que tiene que ver con el Ártico, incluso algunas partes del mundo, las cuales hay momentos del año, de acuerdo, en el cual no hay luz, ¿sí? Se pueden pasar como 3 meses o 4 meses en la máxima oscuridad. Esos son casos, evidentemente, pero son casos ya, digamos, más extremos y también hay países, de acuerdo, que tienen luz todo el día, que puede ser. Es decir, hay zonas, de acuerdo, como Islandia, por ejemplo, que hay partes en las cuales solo hay luz durante un tiempo y a lo mejor se pueden pasar meses o días, de acuerdo, solo con luz. No sé si meses, a lo mejor no, pero semanas solo con luz, sin tener noche. Y esto, evidentemente, es una auténtica disrupción a nivel de tiempo interno. Por lo tanto, estos serían los 3 cronotipos, de acuerdo, los 3 tiempos diferentes que tenemos. Además de eso, obviamente, como bien sabes, si me sueles leer y me sueles escuchar los podcasts, uno de los temas, de acuerdo, es que hay 3 tipos de cronotipo. ¿Qué significa un cronotipo? El momento del día en el cual tienes más energía, porque hay momentos del día en el cual tienes más energía o menos. Hay personas que son más de mañana, es decir, que a primera hora del día están rindiendo como los que más. La segunda, de acuerdo, son los intermedios, que al final aquí lo que pasa es que hay una especie de flexibilidad. Hay un poquito por la mañana y un poquito por la tarde. Entonces es un cronotipo muy interesante para trabajar en equipo porque se adapta bastante bien, pero es una persona que le cuesta a lo mejor 2 o 3 cafés por la mañana para activarse. Bueno, digo 2 o 3 cafés y podría ser 2 o 3 tés o roibos, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Y por último, ¿de acuerdo? Tendríamos los vespertinos, que son aquellas personas, ¿de acuerdo?, que se activan más por la tarde. Esto al final es un fenómeno biológico y es decir que lo vamos creando durante nuestra vida, pero especialmente se forja en nuestra adolescencia, aunque es una cosa que ya viene de forma innata y que poco a poco, de acuerdo, se va forjando. Punto importante, a veces cambiarlo puede llegar a tener más problemas que intentar permanecer igual o adaptar nuestras rutinas. Lo digo porque hay gente que intenta cambiar ese horario porque leyó un libro, ¿de acuerdo?, que era súper bueno, ¿de acuerdo? Cómo levantarse a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, que por cierto tengo un vídeo resumen en internet, ¿de acuerdo?, del Club de las 5 a.m. de Robin Sharma, que es fantástico, la verdad es que está muy bien ese libro, pero no es necesario levantarse a las 4 de la mañana para ser feliz y para ser productivo. Hay otras maneras, ¿de acuerdo?, de enfocarlo. No te preocupes por ello. Así que, punto importante a tener en cuenta, los cronotipos son todos perfectamente válidos.
De hecho, te recomiendo un vídeo, ¿de acuerdo?, donde hablo de cómo incrementar tu productividad si eres una persona vespertina, ¿sí? ¿Te parece interesante? Pues bueno, ya lo sabes, está disponible también en el canal de YouTube. Dicho esto, ¿de acuerdo?, entraremos ahora en diferentes puntos, más allá de los cronotipos, que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Esto, como puedes ver aquí, fíjate que puedes ver un poco la variabilidad, es decir, los cambios a nivel personal que pueden pasar durante los días, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando empiezas en la edad muy joven, es decir, cuando eres más bebé, normalmente no hay un ritmo claro, ¿sí? Esto es un poco la evolución que tenemos. Entonces, cuando eres muy pequeño, hay una cosa que antes decíamos que es el sueño polifásico, que básicamente consiste en dormir en diferentes fases del día porque no tienes un reloj claro. Este reloj interno que decíamos antes, este reloj interno no existe. Lo vas creando poco a poco cuando eres bebé y a partir de aquí, de acuerdo, cuando ya llegas a una pequeña adolescencia es cuando se va realmente forjando y ahí sí empezamos a tener, de acuerdo, nuestro cronotipo mucho más marcado, ¿de acuerdo? Entonces, en sentido, al principio ahí no hay ritmo, después hay un ritmo muy claro que decíamos antes y poco a poco, de acuerdo, a lo largo de los años, cuando vamos envejeciendo, cuando vamos llegando ya, pues digamos, a partir de los 60, 70, 80 años, entonces llega un momento en el cual empieza a haber ese problema de desajuste, porque al final es un tema simplemente de desgaste. El reloj, ¿de acuerdo?, no funciona tan bien, no va tan fino, la pila o la batería que pones no funciona tan bien, por lo tanto, esto es una variabilidad, ¿de acuerdo?, que pasa durante los años. No es nada malo, es una cosa que evidentemente no se puede revertir, al menos no tenemos hoy en día técnicas para hacerlo, pero como siempre, esto es una cosa que seguramente la ciencia se va a encargar de resolver en breve, ¿no? Dicho esto, ¿de acuerdo?, ahora sí, entramos en este segundo bloque, que yo creo que te va a gustar, que justamente es, ok, ahora ya tenemos la teoría de por qué pasan ciertas cosas, la explicación de por qué dormimos menos o por qué dormimos más, pero ahora vamos a hablar de un poco del método Tokay que habla el libro justamente, que ahí hablaremos, de acuerdo, de nada, tips muy sencillos que puedes aplicar ya para empezar a descansar mejor y a sentirte mejor, ¿sí? Pero antes de nada, lo que decía antes, coméntame en el chat si hay alguna cosa que te llamó la atención, que te pareció especialmente útil, que creo que puede estar bien también para compartirlo con el resto. Además, si quieres después, ¿de acuerdo?, podemos hacer un pequeño debate sobre este tema, porque como siempre, yo he encantado, ¿de acuerdo?, de que todo lo que te estoy contando, hasta que no lo experimentas y no lo pruebas, pues funciona. Las cosas no funcionan porque sí, y por mucho que lo digan los libros, al final tenemos que experimentarlo nosotros mismos. Bloque 2, ¿de acuerdo?, de esta conferencia. ¿Qué tal? ¿Te está gustando hasta aquí? Esto hablaremos, ¿de acuerdo?, de este método, que son diferentes tips muy fáciles que puedes aplicar, ¿de acuerdo?, para rendir más y sobre todo para descansar mejor. Porque descansar mejor es rendir mejor. La productividad sin sueño no funciona. El sueño sin productividad sí, porque al final la productividad es algo que te puedes aprender y que puedes mejorar en el día a día. El sueño, como no durmamos las horas que nos tocan, ahí tendremos un problema serio, ¿de acuerdo? Ok, venga, el siguiente punto, ¿de acuerdo?, es las claves, ¿de acuerdo? Estas claves del método y verás que lo he resumido de forma muy fácil para que sea fácil, ¿de acuerdo?, de aplicar. La primera, ¿de acuerdo?, punto importante, siempre, en medida que puedas, luz natural para despertar. Sí, ya lo sé. Ahora estarás pensando, bueno, claro, pero mi marido, de acuerdo, mi esposo, mi esposa, las tengo justamente al lado y ¿qué pasa? Ahora tengo que abrir las ventanas, que ella, no, ella, por ejemplo, quiere dormir mucho y yo quiero dormir poco. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos esta disputa? ¿Cómo podemos gestionar este conflicto? Bueno, de hecho, existen varios aparatos, de acuerdo, que hoy en día tenemos, que como bien sabes, pues hay muchas pulseritas de estilo Fitbit, estilo varios, que al final lo que hacen también es avisarte justamente antes, de acuerdo, de que llegues al punto máximo y suene el despertador. Porque fíjate que cuando suena el despertador, en el fondo, esto es una agresión para el cuerpo, sobre todo para tu mente, ¿no? Porque cuando suena el despertador es como que te desajusta por completo, porque esos horarios que estabas siguiendo te lo revienta, ¿sí? Entonces, por eso es importante, de acuerdo, que esta luz natural te ayude o que utilices aplicaciones, de acuerdo, para saber el momento ideal para despertar. De hecho, en este tipo de aplicaciones o este tipo de pulseras, lo bueno es que te suele despertar cuando ya estás un poco en sueño ligero. Nunca te despierta, de acuerdo, cuando estás en sueño profundo. El gran problema del sueño REM, como bien sabes, es que si te despiertan, el dolor de cabeza es tremendo, te sientes bastante groggy y la sensación es que no has descansado del todo bien, a pesar de que hayas dormido más de 8 horas. Así que es un tema curioso, porque el momento en el que te despiertas también cambia. También que sepas, de acuerdo, que en muchas plataformas, estilo Amazon, de acuerdo, hay millones de ellas, hay una cosa que se llama luz solar, ¿no? Es decir, son despertadores lumínicos en los cuales van abriendo esa luz poco a poco y te van arrojando la luz en la cara para que te vayas despertando. Además, es algo bastante individual, con lo que no molestarías, de acuerdo, a la persona que tienes al lado, que es un punto importante. Pero siempre que puedas, es una de las cosas que realmente recomiendo, ten luz natural para despertar. Oye, si tu pareja y tú, de acuerdo, en el caso que duermas con otra persona, pues justamente coincide que os gusta levantaros con la luz solar, pues adelante, ¿no? Es más fácil porque entonces no hay que buscar una solución individual, que siempre es un poco más costosa que la otra,
¿de acuerdo? Punto número 1. Esta es la clave número 1 que quería compartir contigo. Clave número 2, ejercicio matutino. Antes lo decíamos, ¿de acuerdo? Por las mañanas, lo preferible, ¿de acuerdo? Sobre todo, es hacer estos ejercicios más de caminar, de correr un poco. Es el momento del día donde tenemos que hacerlo. Si son más de velocidad explosiva o cosas como decíamos antes, estilo fútbol o estilo sobre todo de energía o velocidad, entonces sí que es mejor hacerlo por la tarde porque nuestro cuerpo ya, digamos, está mucho más preparado. Pero si tienes que hacer ejercicio matutino, la verdad es que está muy recomendable porque lo que hacemos es activar un poco todas las conexiones. Además, generamos también neurotrofinas, que es una sustancia, ¿de acuerdo?, que generamos justamente también cuando hacemos deporte y que lo que hace es conectar también nuestro cuerpo con nuestra mente y de esta manera es un poco el alimento, ¿de acuerdo? Es el alimento de nuestras neuronas justamente para aprender más rápido, para tener realmente una mejor salud, para tener también una mayor memoria. Fíjate qué gran cantidad de cosas tiene buenas el ejercicio. Cuando hablamos de ejercicio, no pienses en grandes ejercicios. ¿Qué significa eso? Que hay gente que piensa, oye, tengo que ir a correr 1 hora y media, tengo que hacer un ejercicio larguísimo. No, hoy en día la ciencia nos dice, de acuerdo, que con 30, 40 minutos, 3, 4 veces a la semana, de un poco de, digamos, de caminar rápido, por decirlo así, es más que suficiente para cuidar de nuestra salud. No necesitamos más. Así que también es un punto importante, ¿de acuerdo? Ese ejercicio matutino, fácil, sencillo, no te compliques, no busques grandes cosas. Después, evidentemente, si te gusta el deporte y quieres más, ahí sí que puedes pensar, ¿de acuerdo?, de hacer una maratón cada mañana. Pero eso yo no te lo dije, ¿de acuerdo? Esto es una cosa totalmente personal tuya. Tercera clave, higiene constante. Con eso no me refiero a que te vayas lavando a todas horas del día, pero sí que es importante que empieces el día cuidándote. Porque una de las cosas, de acuerdo, que tienen las personas que sufren, por ejemplo, estados depresivos o sufren muchísima ansiedad, es que dejan de cuidarse. Es un síntoma realmente. Fíjate que es un indicador clarísimo de que la persona se está dejando y que su autoestima está bajando o no está siendo del todo considerada. Cuando una persona, por ejemplo, no se está duchando o simplemente no se está aseando o no tiene ese cuidado personal, es un indicador. Por lo tanto, el agua en este sentido, aparte de ser un catalizador y que nos da un poco de energía en este sentido, más allá de eso, es un tema también a nivel personal de cuidado. Y ese cuidado no debemos perderlo. Porque en el momento que lo perdamos, podemos tener conductas, digamos, mucho más depresivas, de apatía, porque si no te cuidas tú, nadie lo va a hacer por ti. No podemos esperar que venga nadie a cuidarnos, esto ya lo sabes. Entonces, intenta buscar esa manera de poder hacerlo, ¿de acuerdo? Así que higiene constante siempre. Cuarto punto, de acuerdo, desayuno abundante. Eso ya lo sabes, al final hay muchas frases que lo dicen, ¿no? Hay que desayunar como un rey, ¿sí? Al final es la parte más importante y la cena siempre mucho más baja. Entonces, el desayuno tiene que ser bastante potente. No tiene que ser un desayuno como sale aquí en la imagen. La verdad es que busqué imágenes de desayuno y no me salió nada así un poco healthy. La verdad es que me salían cosas bastante, digamos, grasientas, pero sí que es importante, de acuerdo, que el desayuno contenga una gran cantidad de alimentación que te permita, sobre todo, que toda la mañana prácticamente ya no tengas que comer. Porque si comemos muy poquito, como gastamos mucha más energía por las mañanas en general que por las tardes, pues ¿qué pasará? Que vas a picotear. Y ahora que estamos todos en casa haciendo home office, haciendo teletrabajo, pues al final vas a picotear sí o sí. Así que esta sería una de las claves, ¿de acuerdo? El desayuno abundante, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Más cositas, ¿de acuerdo? Más cositas. Clave número 5. Comidas programadas. Esto al final es un clásico que lo hacemos muchas veces con los niños y las niñas, ¿de acuerdo? Al final lo hacemos muy habitualmente. ¿Por qué? Porque les programamos la comida. Sabemos muy bien si hay que comer proteína por la mañana, por la tarde vegetales, por la tarde otra vez verdura, después pasta, carbohidratos, es decir, lo tenemos bastante más claro. En cambio, los adultos vamos un poco a salto de mata, vamos haciendo las cosas así porque sí, más o menos, entonces hay que programarlo para evitar sobre todo que cuando estás muy cansado y te cueste tomar decisiones, termines yendo al junk food, a la comida basura. Al final esto evidentemente es un gran problema porque esto también dificulta tu productividad y después acaba afectando al sueño porque la comida, obviamente, lo que comas también influirá en la calidad de tu sueño. Esto no solo es un tema de productividad, sino también, obviamente, de calidad de sueño y de salud. Una sexta clave, de acuerdo, ayuno nocturno. Sí, es verdad que se habla mucho de ayuno. Yo aquí te lo voy a poner muy fácil. Cuando hablo de ayuno no me refiero, digamos, a estas grandes dietas, que hay muchísimas, que de momento algunas de ellas no se ha mostrado una gran fiabilidad. Entonces no hablo, por ejemplo, de estar 2 o 3 días sin comer o 6 días sin comer. Hablamos de ayuno nocturno. ¿Qué significa eso? Que lo ideal sería, de acuerdo, que cenaras aproximadamente entre 2 y 3 horas antes de ir a dormir, que durmieras tus 7 u 8 horas y después tardaras un poquito en comer. Lo ideal, de acuerdo, sería hacer más o menos unas 12 horas aproximadamente de ayuno. De esta manera, de acuerdo, es verdad que a nivel hormonal y sobre todo a nivel de salud podemos, digamos, desintoxicar nuestro cuerpo. Entonces, no hace falta hacer esos ayunos tan bestias, tan heavy, ¿no? Algunos hardcore, ¿no? Porque algunos son hardcore, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo lo hacemos, de acuerdo? Pues antes de ir a cenar, de acuerdo, la idea es que cenes más o menos 2 o 3 horas antes y después te vayas a dormir.
Esto es un poco complicado, por eso hay que programar esa comida y no irse a dormir tampoco demasiado tarde, pero tampoco demasiado pronto. Así que hay que buscar este equilibrio que es muy complicado. Oye, el equilibrio está muy buscado, ¿no? Pero evidentemente tampoco hace falta que sean 12 horas concretas. Oye, si son, por ejemplo, 11 o son 10 horas, pues también está bien. Pero este ayuno nocturno es importante poder hacerlo para purgar. Más cosas, ¿de acuerdo? Séptima clave, consciencia de la alimentación. Oye, qué importante es esto, la consciencia de la alimentación. Y es que al final, ¿de acuerdo? Cuando tú comes, si comes muy rápido, fíjate que al comer rápido no le estás notificando a tu cerebro que estás comiendo, porque todavía el cerebro necesita hacer la conexión entre lo que estás comiendo y la conexión de tu cerebro para decirle que estás saciado. Al final, la sensación de saciedad hoy en día sabemos que tiene mucho más que ver en un tema mental que no tanto un tema de alimentación. Así que antes de nada, de acuerdo, cuando vayas a comer, intenta comer siempre pensando un poco lo que estás comiendo, saboreando, dedicarle un tiempo. De hecho, esto lo escucha tiempo, no se hace falta así cumplirlo a rajatabla, pero incluso hablaban, de acuerdo, que tenías que masticar hasta 25 veces para hacer realmente una comida consciente. Aquí lo importante sobre todo es que no engullas, que no vayas rapidísimo a la hora de comer. Es que me lo voy a comer todo, ¿vale? Todo eso está bien, pero la idea es que lo hagas poco a poco, de acuerdo, saboreando, porque de esta manera, además de lo que sería puramente un tema de digestión, que está bien, habría un tema también de esa consciencia, que hace lo siguiente, y es que cuando tú comes, al final le estás comunicando a tu cerebro que te estás empezando a saciar. ¿Qué pasa? Que si comes muy rápido, esa comunicación tardará en llegar, porque habrás comido mucho y todavía no le habrás informado. Si comes lento, poco a poco le irás comunicando, ¿de acuerdo?, que sí tienes esa sensación de saciedad. Y eso hará, ¿de acuerdo?, que tu cerebro se vaya saciando mucho más rápido si comes lento que si comes rápido. Porque si comemos lento, entonces poco a poco, cuando ya has comido nada, a lo mejor 3 o 4 cucharadas de algo, tu cerebro empezará a notar que ya está saciado y no necesitará comer tanto. Quien come rápido, si te fijas, en general come mucho porque no nota la sensación de saciedad. Así que ya lo sabes a partir de ahora, ¿eh? Conciencia en la alimentación, conciencia en cuando estás digiriendo las cosas, un poquito más de tranquilidad. Ya sé que está bueno el plato, ya sé que está bueno, por ejemplo, pues una buena paella, ¿de acuerdo? Como hacemos aquí en España, que está muy bien, sí, te la puedes comer muy rápido, pero por favor, intenta saborearlo porque tu cerebro te lo va a agradecer y también, evidentemente, tu propio cuerpo, tu propio organismo. Sí, así que esta clave también te la comparto para ti, especialmente para las personas que comen más rápido. Clave número 8, evidentemente. Si antes hablamos de desayuno es el rey y hablamos del ayuno, pues la cena tiene que ser ligera. Al final, si vamos a dormir, esa digestión la vamos a seguir haciendo. Si la cena es ligera, pues obviamente será mucho mejor. Y recuerda, la idea es hacer la cena, ¿de acuerdo?, aproximadamente entre 2 horas y media y 3 horas antes de ir a dormir, porque si encima es una cena dura, ¿no?, y resulta que después tenemos un problema con eso, pues hombre, aquí tenemos un problema, ¿de acuerdo? Muy recomendable comer alimentos que contengan triptófano, ¿de acuerdo? Como por ejemplo podría ser el salmón, ¿de acuerdo? Y hay otros alimentos que también lo tienen, sobre todo también para que puedas hacer una mayor digestión, una mejor digestión y sobre todo que no se te atragante todo a la hora de dormir. Seguramente ya lo haces, pero más que nada para que lo tengas en cuenta. Clave número 9, desconexión digital. Aleja las pantallas, ¿de acuerdo? La idea es que las pantallas, al final, como bien sabes, cuesta bastante, es decir, cuesta bastante de sacarlo dentro del cerebro, porque le estamos diciendo al cerebro, ¿de acuerdo?, que todavía es de día. Cuando tú, por ejemplo, estás leyendo en un ebook, ¿sí?, aunque sea un ebook y aunque utilices una luz de estas artificiales, le estás diciendo a tu cerebro, ¿de acuerdo?, que al final todavía es de día, todavía estás ahí despierto y a lo mejor te quieres ir a dormir. Así que la recomendación, ¿de acuerdo?, es que cierres la luz si quieres, pero sobre todo que utilices una luz anaranjada, que justamente es el punto que veremos después. Así que ya lo sabes, antes, ¿de acuerdo?, de ir a dormir, pues tienes que desconectar. Es importante, ¿de acuerdo?, que sea bastante antes. Si, por ejemplo, lo puedes hacer sobre las 7 de la tarde, si te vas a dormir a las 9 o las 10, pues que sea a esa hora. Incluso puedes tener algún ritual con tu familia, decir, oye, a partir de ahora, a partir de esta hora, pues dejémonos ya y vamos a hacer otras cosas, ¿de acuerdo? Y vamos a dejarnos de mirar pantallas y a partir de aquí, ¿de acuerdo?, será mucho más fácil hacer esta desconexión digital. Clave número 10, ¿de acuerdo? La luz anaranjada. La verdad es que lo prefiere bastante tu cerebro antes que lo que sería la luz azul o la luz blanca, que tiene que ver con los dispositivos que sueles consumir. Dispositivos me refiero, pues obviamente, a teléfono, ¿de acuerdo? Todo lo que tenga que ver también, pues con la pantalla del televisor, ¿de acuerdo? Es decir, todo este tipo de cosas al final consumen esta luz blanca, la tablet, ¿de acuerdo? La computadora, el ordenador, todo junto. Entonces es preferible siempre utilizar esta luz anaranjada, que lo que hace también es calmar bastante a nuestro cerebro. Le indica un poco que esta sensación de que, bueno, vamos terminando el día y ya está bien, entonces también está bien utilizarla de vez en cuando. Por eso está bien tener espacios donde haya mucha luz LED, de esta blanca, que se vean las cosas, pero también tengas algún espacio, sobre todo para relajarte más, de esta luz anaranjada, que ya te permita, digamos, poniéndote ya dirección a dormir, dirección a la cama, para que puedas descansar mucho mejor. Muy bien, y ya finalizando, ¿de acuerdo? 3 reflexiones
3 reflexiones que quería hacerte de acuerdo con este vídeo, con esta conferencia. Fíjate que estamos hablando de este método Tokay, este libro fantástico escrito por Eduard Estivill y Carla Estivill, de acuerdo, los dos especialistas, de acuerdo, en sueño. De hecho, inauguraron una de las clínicas del sueño más importantes de toda Europa, de acuerdo. La verdad es que lo están haciendo muy bien en muchos temas, así que interesa realmente seguirles, que sepas que tienes el link del libro también disponible, así que hablaremos de ello también. Y 3 ideas principales que me gustaría que te quedaras antes de finalizar, ¿de acuerdo? Fíjate, la relación entre el reloj interno y tu propia salud, ¿sí? Repito, reloj interno y tu propia salud. Así que hay que realmente cuidar ese reloj interno. No hay que hacer muchos desfases horarios porque si no, al final esto lo vas a pagar. Y fíjate que la factura que puedes pagar es muy cara. No hablamos simplemente de tener un mal día, tener un poco de resaca. No, estamos hablando incluso de cáncer, estamos hablando también de infartos, estamos hablando también de problemas con la presión arterial. No es nada, es decir, nada en broma, es muy en serio, así que hay que tener en cuenta esa relación entre el reloj interno y la salud. Lo otro, de acuerdo, es que, vale, ahora ya sabes todo esto, pero tampoco hace falta volverse un radical, ¿no? Porque la tendencia es, vale, voy a cambiarlo todo en mi vida, voy a cambiar todo lo que he visto ahora y voy a cambiar mis hábitos y mis costumbres. Vale, todo eso está bien, pero como siempre, gradualidad, ¿de acuerdo? Entonces no hace falta hacerlo un cambio drástico ni volverte muy radical con tu entorno, que a veces es verdad que las personas que tienes a tu alrededor lo terminan pagando, así que ya lo sabes. Y por último, teniendo en cuenta lo que decíamos antes, no hay que empezar con todo. De todos estos hábitos que has visto, no puedes aplicarlos todos. Al final podemos aplicar alguno de ellos. Así que utiliza siempre el poder de los microhábitos, es decir, pequeñas cositas que puedas implementar cada día, muy poco, aunque sean muy ridículas, pero como mínimo que te ayuden. Que si, por ejemplo, quieres empezar a comer saludable, que empieces a comer a lo mejor media pieza de fruta, no empieces con una entera o con 2, porque seguramente te vas a agobiar y lo vas a dejar, ¿de acuerdo? Que quieres, por ejemplo, ir a dormir un poquito más pronto, no empieces el primer día a dormir 5 horas antes, porque tu cerebro te va a rechazar. Hazlo, por ejemplo, 5 o 10 minutos antes y te será mucho más fácil. Si lo haces a diario, poco a poco notarás una mejora incremental y al final se va a traducir en una mejora totalmente exponencial. Así que ya lo ves, ¿de acuerdo? ¿No? Reflexiones del método Tokay, libro, ¿de acuerdo? Presentado por, como decíamos antes, a ver, ahora ya está. Sí, libro, de acuerdo, por Eduard Estivill y Carla Estivill. La verdad es que dos especialistas muy buenos en tema del sueño. Así que espero que te haya gustado de verdad. Que sepas, de acuerdo, que si no has podido ver la presentación completa, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a colgar en el canal de YouTube, ¿de acuerdo? En este canal de YouTube que te voy a dejar aquí, ¿de acuerdo? Ahora mismo en LinkedIn y en Facebook, ¿de acuerdo? Para que lo tengas también. A ver, un momento. Ahí está. En el canal de YouTube encontrarás más de 100 conferencias y vídeos justamente sobre estas temáticas, neurociencia, sueño, productividad personal. Oye, no te lo pierdas, de verdad, porque ahí hay muchísimo material, muchísima chicha y además me haría mucha ilusión también que me ayudes a crecer el canal para que podamos llegar a más personas y cada vez podamos hacer más cosas chulas, ¿sí? ¿Te unes, de acuerdo, a la revolución? Pues perfectísimo. Muchas, muchas, muchas gracias. Además de esto, como decía, este libro, sí, este libro al final lo puedes encontrar también. Tienes millones de librerías para encontrarlo, entonces me gustaría compartirlo contigo. Si lo estás buscando también, lo colgaremos aquí en Facebook. Se llama El Método Tokay, ¿de acuerdo? Lo tienes aquí. Y justamente es un libro un poco para aprender a dormir mejor y que esto impacte de lleno en tu productividad. Porque al final ya lo sabes, esto es un canal de productividad, esto es un canal al final para mejorar tus hábitos diarios, pero lo más importante sobre todo, que estés bien tú a nivel de bienestar, de salud. Esto es una de las cosas más importantes. Oye, ¿con qué te quedas de todo lo que hemos visto? Con la gran cantidad de conceptos que hemos visto. ¿Cómo los ves? ¿Te gustó? ¿Te pareció interesante esto? Pues me encantará saber un poquito más también sobre ti, cómo lo ves, etcétera, etcétera. Dicho esto, de acuerdo, ya lo sabes, seguiremos con más conferencias, con más libros analizados y esto lo vamos a colgar también en el canal de YouTube. Por mi parte, pues me despido. Gracias de verdad por compartir este pedacito de tu tiempo conmigo. Sé que estás muy ocupado, pero siempre hay un poquito de espacio para aprender más y mejor. Nada, nos despedimos. Un abrazo muy grande y nos vemos, ¿de acuerdo?, en el próximo live. Esto va a seguir, ¿eh? Esto va a continuar. Y recuerda enviarme temas, ¿de acuerdo?, que podamos hablar, o libros incluso sobre temas de productividad y neurociencia que me encantará tener contigo. Así que gracias de verdad por este espacio y nos vemos próximamente en el próximo live. Chao.